Hola, amigos, hermanos, hermanas, que el Señor os bendiga, todos aquellos que me podáis escuchar en este día. Un día significativo, importante, podríamos decir que hasta sobrenatural, porque fue sobrenatural. En medio de la historia, y no tanto de la historia cristiana, sino incluso de la humanidad, ¿verdad? Porque la humanidad y los calendarios se dividen entre ese antes y después de Cristo, ¿verdad? Un día importante que nos encontramos hoy viernes, y viernes santo, como lo conocemos, dentro de esta semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Os quiero dar un saludo y compartiros algo. En esta mañana tengo en mi corazón el deseo, el sentir de compartir algo con vosotros que sucedió aquel día tan importante, ¿verdad? Que tenemos nosotros por delante, que este viernes santo. Y quiero compartir algo que sucedió en este día y a estas horas. Son aproximadamente ahora las 9 de la mañana. No sé cuándo tú oirás esto, pero hoy es día 2 de abril, son 9 y algunos minutos, y decirte que nos encontramos en un momento sobrenatural, porque sobre las 9 de la mañana, a la hora tercera, según el calendario judío, fue crucificado nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Murió horas más tarde, pero sobre esta hora él fue ya llevado al monte Calvario, allí al Gólgota, y fue crucificado. Pero antes de comenzar, dejarme deciros y daros las gracias por este domingo pasado, último de marzo, que hicimos el 10º aniversario de la iglesia, de nuestra congregación, el renuevo aquí en el Puerto Santa María. Fue un día especial, espectacular, donde fluyeron sentimientos, donde recordamos estos 10 años que hemos pasado como iglesia, una iglesia que comenzó allá en casa, en mi domicilio, con mi esposa, como sabéis, con mis hijos. Estuvimos allí, un grupo de hermanos pequeños, pero gracias al Señor, el Señor nos dio un local precioso en el cual estamos ministrando, sirviendo. Hemos crecido para la gloria del Señor, estudiamos la palabra, adoramos a Dios con corazones llenos de agradecimiento por Él. Y quiero daros las gracias a todos los que estuvisteis este día y habéis recorrido estos 10 años con nosotros, y que estamos ahí, ¿verdad? Con hermanos que se han añadido. Y daros las gracias a todos los que pudisteis estar colaborando, los que disteis testimonio, en los hermanos, hermanas que dieron testimonio en algunos matrimonios. Bueno, pues todo lo que fue la preparación, el programa, la celebración, el colaborar con la decoración del local y todo aquello, las fotos, los vídeos, todo lo que se hizo, ¿verdad? Pues quiero daros las gracias a todos una vez más, y deciros de que gracias a vosotros esto sigue adelante para la gloria del Señor, con décadas por delante, hasta que Él no venga, hasta que el Señor no venga. Tenemos décadas en las cuales la iglesia, que nos estamos preparando para estos cambios que vienen a nivel mundial, y una iglesia preparada, una iglesia con las puertas abiertas, una iglesia con los corazones abiertos para atender a todos aquellos que vengan con necesidad, y por encima de todo para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo, que es el único que trae vida eterna, aquel que vino para traer vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pues gracias, y este domingo preparados para este domingo de resurrección, que tendremos también ahí un culto glorioso, porque es un día glorioso, el día de la resurrección, donde nuestra fe ahí se basa, porque si no hubiera resucitado Cristo, dice el apóstol Pablo, para nada, ¿verdad? Serviría nuestra fe, no descansaría en nada. Pues este domingo, ahí preparados para tener este día de resurrección. Dicho esto, gracias, un saludo, un abrazo, y comparto, ¿verdad? Tenemos esta semana que estamos teniendo, como conocemos de manera tradicional, la semana de Pasión, pero hoy nos encontramos con el Viernes Santo. Este lunes pasado, ya sabéis que el domingo entra
entra Jesús en Jerusalén, le tienden las palmas, lo aclaman. El lunes el Señor pasa por allí, por el templo, lo que conocemos como la purificación del templo. El Señor purifica el templo, maldice la higuera, aquella higuera que no daba fruto, ¿verdad? El martes nos encontramos con los discursos contra los sacerdotes y ancianos, el discurso que conocemos como el discurso apocalíptico, y toda la preparación para matar a Jesús. El miércoles el trato de Judas, ese trato de esa traición, ¿verdad? De Judas. El jueves, bueno, pues el jueves está Jesús con sus discípulos. Los discípulos van a preparar el lugar para la cena pascual, eso como conocemos, ese lugar que se preparó, ¿verdad? El cenáculo, donde el Señor toma cordero con las hierbas amargas, con la preparación de las copas, lo que es ese evento, ¿verdad? Judío, se canta el Jalel, esos salmos del 113 al 118, ¿verdad? Y después de la cena ya el Señor allí mismo es cuando da esa enseñanza de ese servicio, donde Jesús lava los pies a sus discípulos, Él se ciñe la toalla, da esa enseñanza preciosa sobre el amor. Ahí en todo ese momento nos encontramos el comienzo de ese capítulo 13 de Juan hasta ya final del 17, ¿verdad? Todo ese proceso se basa en esta noche. La promesa del Espíritu Santo es en esa noche, ya cuando el Señor va a salir del cenáculo, esa promesa de esa presencia, de ese Consolador que vendrá a su iglesia, a todos los que crean en Él. La oración sacerdotal que glorifica a su Padre por él mismo y por todos aquellos que creerán en Él, por la unidad de la iglesia. Todo esto lo va a hacer el Señor en esa noche. Él va al huerto de los olivos, lo que conocemos como el Getsemaní, donde el Señor es allí, bueno, pues pasado por esa prensa de aceite, que significa el Getsemaní, la negación de Pedro, y nos encontramos su juicio, ese juicio tan vil, ¿verdad? Y su crucifixión. Jesús es llevado ante Poncio Pilato, ante Herodes, ¿verdad? Y nuevamente ante Pilato, por un grupo podríamos decir, de desalmados, ¿no? De gente influenciada por los religiosos, por los judíos de aquella época, por sacerdotes y demás, animada por la más alta estirpe de gobernantes y religiosos judíos, sacerdotes, escribas, fariseos, etcétera, ¿verdad? Jesús es condenado a muerte con un juicio totalmente injusto, sin pruebas y con las máximas irregularidades. Es imposible obtener una crónica completa del juicio contra Jesús, pero sí sabemos que fue interrogado tanto por judíos como por los romanos, y que compareció ante el tribunal religioso judío llamado Sanedrín, ¿verdad? Y ante las autoridades romanas. Las pruebas de su condena no tuvieron fundamento ninguno. Decían que él cuestionaba la ley, escandalizar al pueblo, a los ricos y poderosos, su oposición ante la cultura y sistema de formas religiosas en el templo. Le achacaban también que él había proferido denuncias contra la hipocresía religiosa por sanar en el día de reposo. Esto fue algo, ¿verdad? Y también decía que él se proclamaba rey y que por lo tanto decía blasfemias, etcétera. A lo largo de los evangelios vemos distintas cuestiones, ¿verdad? Lo evidente es que Jesús fue condenado a muerte y llevado a la cruz. Nos encontramos un día como hoy, viernes,
La crucifixión era una de las muertes más crueles, más crueles, y estaba reservada para los malditos, todo aquel que es colgado en un madero, ¿verdad? Que sea maldito, ya incluso lo recoge el Antiguo Testamento. Los condenados a ejecución pública, ¿verdad? Y los que atentaban contra el Imperio Romano eran los que eran crucificados. Dice que el crucificado moría a última hora por una lenta asfixia. Era uno de los más terribles y crueles de los tormentos de aquella época. La agonía en la cruz duraba a veces varios días. Por eso se le partían, se le quebraban algunos los huesos de las piernas para que durara menos. A Jesús no le tuvieron que hacer eso, ¿verdad? Los clavos en pies y manos, los desgarros por el peso del cuerpo, rotura de las fibras musculares, de los tendones. Pero antes de esto, el sufrimiento de la flagelación, los lastigazos con varas y el látigo romano, el más común, ¿verdad? Que era un trozo de madera con correas de cuero que terminaban en unos huesecitos, en unos pinchos metálicos o huesos pequeños que desgarraban la carne y dejaban los músculos y el hueso del reo al aire. Era tan doloroso que la mayoría de las veces el preso caía desvanecido por el dolor y la pérdida de sangre. Y para rematar todo este sufrimiento, la corona de espinas, donde los romanos le daban golpes con una caña para que las espinas profundizaran en la carne e hicieran más daño. Todo esto lo sufrió Jesús, sufrió de tal manera algo tremendo, ¿verdad? Sin contar evidentemente ese momento del Getsemaní donde el Señor se dice que sudó gotas de sangre, de ver cómo ya veía ese momento tan crucial, amén de la muerte física. Lo que él no podía soportar era cargar con el pecado de la humanidad. Él que era santo, 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 un ser santo, un ser de luz. Él era la luz y la vida, y tener que cargar con todo el pecado de la humanidad, y que en un momento dado su padre lo tuviera que abandonar, ese despegue espiritual. Jesús nunca deja de ser Dios, pero ahí tenemos un momento donde Cristo sufrió tremendamente de una manera espiritual, amén de lo psicológico, de lo físico, lo espiritual. Fue algo tremendo. Para nuestro Señor, este sufrimiento y dolor físico no fueron los más crueles. Los tormentos más crueles fueron para Jesús, fueron los del corazón, los del interior de su alma. Y por eso Él pronunció, ¿verdad?, en la cruz en la cruz del Calvario aquellas palabras. Él fue llevado a la tercera hora, dice los evangelios, al monte Gólgota. La tercera hora, según los calendarios y la cronología judía, podemos decir que si el día judío comenzaba a las 6, ¿verdad? De 6 a 6 era el día, a 6 de la mañana, pues a la tercera hora serían las 9 de la mañana aproximadamente, cuando Jesús fue llevado al monte Golgota. Desde las 12 hasta las 3 fue donde hubo tormentas, truenos, una oscuridad tremenda, y sería la hora novena, aproximadamente 3 de la tarde, cuando Jesús expira y muere, ¿verdad? Pero él antes de morir, él allá en la cruz del Calvario dice que va a decir 7 frases o siete palabras. La primera que dijo fue la palabra de perdón, ¿verdad? Él estando aún en la cruz fue capaz de decir en medio de este sufrimiento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús podría haberlos aniquilado y destruido, haber mandado una legión de ángeles, pero no lo hace, porque Él ha venido no para destruir, sino para salvar a todos.
para salvar a todos. Él era el rey del mundo, Él era el Salvador y estaba en este mundo para salvar. La palabra de salvación a ese ladrón que había junto a Él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús está crucificado, sufriendo tremendamente, y su preocupación es la vida futura de un preso que está a su lado. Ese era Jesús. Jesús, un ser lleno de amor. Dios, un Dios personificado, personificando el amor, ¿verdad? La palabra de amor, nos encontramos con esta tercera palabra, la palabra de amor. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, ¿verdad? Allí a los pies de la cruz estaba Juan, su discípulo, con su madre, ¿verdad? Jesús no dice madre, sino dice mujer, y así mengua el sufrimiento de María, su madre. Jesús quería que su propia madre empezara a reconocerlo como Señor a Él, y que por su sufrimiento se convirtiera en adoración. A Juan le dice, ahí tu madre, y a María, y ahí tu hijo. Ese amor, esa palabra de amor, ¿verdad? Hacia su madre y hacia su discípulo, ¿verdad? Como diciendo, vosotros sois mis hijos, todos vosotros. La palabra de desesperación. Nos encontramos a nuestro Cristo, a nuestro Señor. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es tremendo. Jesús tiene conciencia de que Dios es su Padre. Dios tiene esa conciencia de que Dios es su Padre y de que Él es su Hijo unigénito. Jesús es consciente de que su persona no termina aquí, sino que Él es el mismo misterio de Dios. Jesús tiene la misma esencia de Dios, y a su misma esencia va. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, pero Él también dijo, yo y el Padre uno somos. Por lo tanto, Jesús ahí siente ese momento donde Él tiene que llevar la obra del Calvario. Era una obra que Él tenía que hacer, que Él tenía que llevar, a la cual Él había sido encomendado de llevar la obra del Calvario. Él tiene que cargar con los pecados del mundo. Él era el Cordero. Ahí no podía estar su Padre. Por eso Él dice, ¿por qué me has...? Hubo un momento donde espiritualmente Jesús tiene que hacer frente a la obra a la cual Él había sido encomendado, que era morir en la cruz del Calvario. La palabra del tormento, la quinta palabra, que es la palabra del tormento. Tengo sed física y espiritual, sed producida por todo el sufrimiento, sed producida por la necesidad espiritual del Padre. Él tuvo sed para ser eternamente fuente de aguas vivas, y así cumpliese las Escrituras. El que crea en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. La palabra del triunfo, consumado es. Se había completado la obra de la redención. La palabra de confianza, la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su vida voluntariamente. Déjame decirte de que hoy el Señor acabó. Toda la deuda fue pagada. Se había completado toda la obra de la redención. Se ha llevado a cabo la voluntad del Padre, y Él en obediencia la ha cumplido. Se ha pagado toda la deuda contraída por el pecado de la humanidad. Querido amigo y amiga, querido hermano y hermana, la obra de la redención pagó toda la deuda que tú y yo teníamos contra el cielo. Todo fue pagado. Todo fue terminado, todo fue consumado, todo fue hecho, todo fue completado. Y Él encomienda su espíritu al ver que la obra había terminado. Nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, llevando consigo todos nuestros pecados, enfermedades, heridas, dolores, rebeliones, temores, angustias. Consumado es. Completado. Los propósitos de la cruz trayendo salvación a la humanidad.
trayendo salvación a la humanidad. Los propósitos de la cruz, trayendo salvación a todos aquel que creen y ponen su fe en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero también la cruz traía el propósito de sanidad. Él llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas y nuestras llagas fueron sanadas. Por sus llagas, bendito sea el Señor. Él trajo sanidad física y sanidad del alma. Él llevó nuestros dolores, nuestras rebeliones y nuestros pecados que nos enferman el alma. Las penas y dolores, las ansiedades, la depresión, los traumas, la amargura del alma, los temores. Él da descanso al cansado. Lleva la carga del que está cargado y abatido. Él trae descanso al alma. Él liberta y nos da perdón de pecados. Él trae paz. Él nos reconcilia con Dios. Él trae amistad para con Dios, paz para con Dios y vida eterna. Ya todo fue consumado, todo fue perdonado, todo está pagado. Ahora nos podemos acercar al Señor, abrazarlo y adorarlo y bendecirlo. Aleluya. Qué bueno, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que en este día o en estos días me podréis escuchar. Qué bueno. Consumado es, qué bendición. La cruz del Calvario no es una cruz de derrota, sino es un momento de triunfo, es un momento de victoria. Es un momento donde Cristo venció a la muerte, donde Cristo venció a Satanás, donde Cristo trajo verdadera libertad y perdón de pecados, donde Cristo triunfó, donde Cristo aniquiló al imperio de la muerte. En Él estamos completos, porque Él es suficiente. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Es autor de la vida y de la muerte. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras cuestiones, y Él nos dio vida y vida en abundancia, quitando, anulando, destruyendo ese acta que era contraria a nosotros, la ley que era contraria a nosotros, imposible de cumplir por obras, y Él la destruyó en la cruz del Calvario. Nos liberó de todo poder satánico y de las ataduras del diablo. Él despojó, como dice la palabra de Dios, Él despojó a los principados y potestades de todo gobierno y autoridad. El diablo y sus huestes no tienen autoridad sobre tu vida ya, aleluya. Si tú crees en Cristo, en ti está el poder del Espíritu Santo. La cruz no es símbolo de derrota y muerte, sino de vida y de triunfo. Cristo triunfó en la cruz. Ahora nosotros somos más que vencedores en Él, porque Él nos ama con amor eterno. Aleluya. Hoy es día de acercarnos una vez más a la cruz del Calvario y decirle, gracias Señor, gracias porque ahí todo fue hecho, todo fue completado, todo fue ejecutado, todo fue consumado. Gracias Señor, que tú en este día te lleves gloria y que te lleves honra por la eternidad. Aleluya. Bendito sea el Señor. A Él le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga y que este día sea un día para reflexionar, pero también un día de gozo, un día donde podamos gozarnos y decir, Señor, gracias porque este día fue el día que tú cumpliste, que tú lo consumaste, que tú pagaste mi deuda. Hoy me puedo acercar al Dios de la gloria y recrearme en Él, ir al trono de la gracia donde Él envía socorro, auxilio, bendición y vida eterna para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Un saludo y un abrazo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga.